Entonces, de nuevo, buenas noches, apreciados estudiosos. La sesión del día de hoy tiene el fin de que implementemos el manual en el caso que ustedes espero hayan logrado ver. Este es el manual en el cual nos hemos soportado para hacer la revisión. Entonces, como la intención es que la clase salga más de ustedes, porque si ustedes recuerdan, yo ya les describí cada una de las etapas y cómo sería su implementación. Lo que en este momento quiero es que nos centremos en como en los momentos específicos para en las etapas específicas para que ustedes me digan cómo implementarían, a quién tomarían en el caso y cómo harían la selección de los casos. Entonces me estoy acercando a la primera etapa del manual. Espero hayan revisado el manual. Este manual ustedes lo encuentran en Canvas. Allí está subido para que lo revisen. Igualmente también está en internet por si lo quieren consultar, tenerlo. Es de uso libre. Entonces, vamos a irnos puntualmente a la primera. Natalia, por favor, sal. No sé si alguno no está viendo la imagen del... ¿Están viendo ¿están viendo el manual en este momento? Si no, entonces salgo yo y vuelvo e ingreso. No sé si de pronto puede ser mi problema. ¿Están viendo mi pantalla? Está como lenta la... Qué extraño porque unos sí lo ven, otros no. Voy a salir y vuelvo a ingreso, ¿les parece? Para ver si todos pueden visibilizarla porque es extraño. Voy a cerrar y ya vuelvo a ingresar. Bueno. ¿Aló? 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 Buenas noches, María Lorena. ¿Ya lo ven? ¿Ya ven mi pantalla? Por favor, me comentan si ya la logran ver. Listo. Julie me dice que sí, Viviana también. Marta que sí. María Lorena también. Eso significa que creo que todos lo están viendo en este momento. Listo. Entonces, nos vamos a quedar en la primera etapa. ¿Listo? ¿Quién quiere hacerme un resumen de la película? O sea, ¿cuál es el riesgo que se evidencia en el caso? ¿Quién quiere escribir o si quieren abrir su micrófono, los escucho? Para poder saber cómo vamos a hacer la selección de casos. Entonces, María Lorena creo que está escribiendo. Listo, pero ¿cómo se llamaría el riesgo? Sí, claro. O sea, el factor o allí es el uso de alcohol. ¿Cuál sería el riesgo? Teniendo en cuenta que tenemos riesgo eléctrico, químico. ¿Cuál sería el riesgo? Bueno, hablamos de riesgo psicosocial. Sí, señora, es riesgo psicosocial. Entonces estamos hablando de que hay un riesgo, sí, exacto, estamos, Viviana, riesgo psicosocial, María Lorena, riesgo psicosocial. Sí, señora. Entonces estamos hablando de que el caso se centra principalmente en una exposición de riesgo psicosocial, ¿cierto? Ahora díganme cuáles son las causas de exposición a ese riesgo psicosocial. O sea, ¿qué vemos en la película que hacen que realmente haya riesgo psicosocial? Desde todas las partes, ¿no? Estamos hablando desde el tema de la organización,
Estamos hablando ya desde características propias del individuo, contexto familiar, el contexto laboral en donde se ejecuta la tarea. Entonces quiero que me cuenten cuáles serían los elementos que muestra la película que estarían generando el riesgo psicosocial. Marta nos está comentando que el ambiente familiar, sí, ¿qué características del ambiente familiar genera ese riesgo? O sea, está generando o está permitiendo que exista el riesgo psicosocial. Marta nos comenta, divorcio, sí, problemas con el hijo, sí, hay una falla en lo que significarían redes familiares que son extremadamente importantes y que son las redes de apoyo cuando nosotros necesitamos generar un programa de rehabilitación integral, ¿no? Eso es importante. Marta también comenta, no, perdóname, Viviana, dice, no percibe, no es consciente de la probabilidad y consecuencia que le genera manejar un avión sin sus cinco sentidos, claro. El nivel de adicción, no solamente a sustancias psicoactivas, sino alcohol, aunque no sé, creo que el alcohol se considera sustancia psicoactiva, ¿no? Y al igual que el otro es el tipo de sustancias que le estaba consumiendo, mm, ya habían generado un nivel de adicción y afectación que ya hay una percepción del riesgo alterada, ¿no? Entonces, evidentemente características intraindividuales están desencadenando una condición de adicción que ya trasciende lo personal y se lleva al tema laboral, ¿no? Marta nos dice exceso de confianza. Sí, ahí sí quiero hacer una claridad frente a lo que comenta Marta y es muy importante que cuando nosotros hablamos que uno de las condiciones para la presentación del riesgo es el exceso de confianza que suele suceder en muchas de las caracterizaciones de las organizaciones, recuerden que ese exceso de confianza puesto así suelto sin haberlo medido termina siendo un juicio de valor. El exceso de confianza hay que medirlo, hay que cuantificarlo o cualificarlo para realmente establecer que esa subvaloración del riesgo o de las condiciones de riesgo predisponen a la presencia de un accidente, por ejemplo. Entonces, creo que esto quede muy, aprovechando el comentario de Marta, es muy importante que nosotros podamos cuantificar o cualificar eso que definimos como exceso de confianza. Porque cuando no tenemos una herramienta que lo mida, termina siendo un juicio de valor, es decir, un concepto del profesional que no ha sido evaluado. Entonces, espero este comentario sea muy importante y más si ustedes van a liderar equipos de HCQ, de seguridad y salud del trabajo, porque muchas veces los informes tienen esa característica, o sea, describen que hay exceso de confianza en la ejecución de la tarea. Pero cuando le dicen, bueno, ¿y cómo lo han cuantificado o cualificado? No hay una herramienta que haya medido realmente que esa percepción, porque al final termina siendo una percepción, ¿no? Entonces hay que ponerla con datos y valores reales y cuantificarla o cualificarla. Bueno, aprovecho ese comentario. Entonces, en el caso de la película, ese exceso de confianza sería importante también medirlo para poder decir que realmente está subvalorado el riesgo por parte del colaborador, ¿no? A nivel de la organización, ¿quién me comenta cuáles son las condiciones en la organización que nos podrían preocupar? Para que yo les pueda hacer como una parte introductoria frente a lo que significa la aeronáutica. O si alguien conoce o ha trabajado en este sector, por favor, coméntelo, porque esa información es muy valiosa. ¿Alguno quiere hacer un comentario sobre el tema, sobre el sector? Bueno, Marta está escribiendo, no sé si alguno otro quiere hacer algún comentario del sector.
Bueno, Julie también está escribiendo. No sé si algún otro tenga algún comentario frente al sector. Entonces, Julie, profe, el exceso de confianza va ligado a la rutina diaria del trabajo. Sí, e incluso uno dice que el exceso de confianza se da por el tiempo de experiencia que tiene un trabajador, ¿cierto? Pero ¿cómo cuantificar y cualificar ese exceso de confianza? ¿Cómo lo mediríamos para poder decir que hay exceso de confianza? Porque esos terminan siendo juicios de valores que cuando estamos investigando accidentalidad o estamos caracterizando riesgo, lo ponemos en nuestra matriz, pero no está cuantificado o cualificado. Entonces termina siendo un juicio de valor, es decir, un soporte sin un elemento que lo respalde. Entonces esa es más como mi reflexión en ese momento. Claro, Juli, está anclado a eso, a la rutina diaria del trabajo, a la expertise de la persona, ¿cierto? Los años de experiencia, al manejo del proceso productivo. Todas esas características hacen que yo tenga exceso de confianza, que no me ponga el arnés, que no use los EPP, que aumente la velocidad, que me salte el semáforo, o sea, ese tipo de características están ancladas al exceso de confianza. Pero es importante medir eso para evitar o para cuando estamos indagando o investigando accidentalidad, sepamos que no hay otras causas por las cuales se generó ese accidente de trabajo. ¿Sí? Es más como esa reflexión que hago en este momento. Entonces, espero a ver si alguno de ustedes conoce más sobre el sector aeronáutico, sobre cómo se maneja. Bueno, Viviana, yo entiendo que a los pilotos les hacen pruebas rutinarias de alcohol y sustancias psicoactivas. En el caso de la película conocían el caso y lo aceptaban. Sí, Viviana, entonces miremos qué otros comentarios hay y les cuento un poco sobre el sector y por qué el sector genera este factor de riesgo, que por eso es importante conocer nuestro sector, conocer nuestros indicadores, conocer la trazabilidad en ese sector en términos de accidentalidad, enfermedad. Ya les cuento un poquito más. Entonces Marta nos comenta, por la realización del trabajo a velocidad excesiva. Claro, eso también sería exceso de confianza, ¿cierto? Porque alguien que aún sabe que el límite de velocidad es 80 kilómetros o 50, ¿por qué maneja más alta velocidad? Es decir, es la confianza en que yo sé manejar, si sale un obstáculo yo lo puedo evadir, eh, si surge un percance yo también lo puedo solucionar. Claro, todas esas características están ancladas al exceso de confianza, pero miren que al final terminan siendo juicios de valor lo que yo digo. Deberíamos tener la capacidad de poder medir eso y poder decir al final en conclusión que fue exceso de confianza. Es como la reflexión. Viviana nos comenta, un piloto tiene la responsabilidad de la vida de su tripulación, claro. Entonces, les voy a contar un poquito sobre el sector. Bueno, es un sector en donde si ustedes no lo conocen a profundidad, pero es un sector con alta exigencia en temas de lo laboral y criterios de ingreso a este tipo de sector. Una persona que requiere, que se vuelve piloto, requiere altos tiempos o altas horas de vuelos previas, requiere un alto entrenamiento en tierra, pero también en vuelo para el manejo del avión. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan que lo vimos en algún momento, si no se los conté, se los cuento, en que la cabina del avión tiene una cantidad de información cognitiva por la cantidad de elementos que hay allí, ¿cierto? Que le dan información al piloto, que significa que ahí hablamos del dominio de la ergonomía, que es la ergonomía cognitiva. Hay una alta exigencia en ese sentido, que hace que esa exigencia cognitiva, pues que el piloto tenga una alta responsabilidad e información. Es decir, hay una alta demanda de carga mental. Adicionalmente, si ustedes recuerdan la cabina tiene una disposición que hace que el piloto tenga que llevar el brazo por encima del nivel del hombro para alcanzar los comandos que hay allí. Es decir, que hablamos de un elemento muy importante que se llama interfaces, que es la interacción entre el individuo y el elemento al cual está expuesto o la información que recibe de su equipo de trabajo. Adicionalmente, los criterios para que un piloto pueda pasar de vuelo nacional a vuelo internacional
requiere soportar altas horas de tripulación, altas horas de entrenamiento en vuelo y práctico para poder hacer esa transición. No es lo mismo ser piloto que copiloto, la exigencia y los tiempos de vuelo son diferentes. No es lo mismo estar en un vuelo nacional que en un vuelo internacional por los tiempos de viaje. Hay un síndrome que se genera en los pilotos internacionales y en las auxiliares de vuelo internacionales que se llama el jet lag, que es la afectación del ciclo circadiano por los cambios horarios, por el cambio de usos horarios entre continentes. Muchos pilotos salen estando aquí de día y cuando llegan a otro continente sigue siendo de día, es decir, que tienen una afectación y requieren de tiempo para ese ajuste en el ciclo circadiano. Entonces, esas alteraciones en el ciclo circadiano muchas veces generan ansiedad, generan insomnio, ¿cierto? Y eso significa que cuando la persona debería estar durmiendo está despierta y cuando está despierta está con sueño, con tendencia al sueño. ¿Qué otro elemento importante? La aeronáutica en su momento, hace unos buenos años, muchas de las empresas que contrataban pilotos y auxiliares de vuelo exigían una contextura física. Si ustedes recuerdan, hace muchos años el fenotipo de la auxiliar de vuelo era una mujer delgada que no podía pesar más de 58 kilos, que debía medir unos 70 o más. Había un fenotipo también masculino con una característica en estatura, peso. ¿Los demás me escuchan? Ah, bueno, los demás me dicen que sí me escuchan. Listo. Em, lo que les comentaba sobre el fenotipo, esa exigencia física genera riesgo psicosocial porque en este sector, principalmente en el género femenino, se disparó la anorexia y la bulimia debido a esas características. Eran niñas que no podían pasar de 60 a 58 kilos. Entonces, hablamos de un sector que genera presiones sociales que hacen que precisamente haya riesgo psicosocial. Si ustedes recuerdan la película, el hecho de que él esté viajando de manera permanente, tiempos prolongados fuera de su hogar, pues hace que precisamente haya una ruptura en su hogar, que haya un problema con su red familiar, que lo predispone a presentar con mayor énfasis este riesgo, porque la red de apoyo no existe. La soledad, la depresión y la ansiedad están ancladas a estos síndromes de dependencia. No sé si tengo alguna psicóloga o psicólogo aquí que nos pueda de pronto ampliar un poquito más las características pues de estos síndromes, ¿no? Entonces, si hay alguno que me pueda profundizar el tema, yo lo digo desde mi poca experticia, pero pues ahí tengo psicólogo o psicóloga acá, los invitaría a que me ayuden a contextualizar un poquito más las razones por las cuales se presentó esta condición en este piloto y por qué el sector genera este nivel de presión. Entonces María Lorena me dice, no descanso como debería por la misma razón de consumir alcohol. Claro, entonces el alcohol tiene un efecto en el sistema nervioso central, se supone que inicialmente es estimulador y luego depresivo, ¿no? Entonces hace una depresión en el sistema nervioso, ¿no? Entonces tiene ciertas características que lo que hacen es de alguna forma enmascarar las emociones que tiene la persona que consume el alcohol, que consume este tipo de sustancias. Eh, ¿Qué otro elemento importante? Las horas de vuelo. A nivel de este sector no está estandarizado cuántas horas de vuelo debería tener un piloto. Si ustedes recuerdan, hace unos meses se generó un paro por los pilotos de Avianca, que se dio debido precisamente a las horas límites de vuelo también porque los estaban exponiendo a horas mayores, que eso puede estar desencadenando obviamente el tema de accidentalidad, ¿no? ¿Qué otras características? Ah, bueno, si ustedes revisan estadísticas de este sector, vamos a encontrar disparado las enfermedades de transmisión sexual, entre esas se incluye el VIH e incluso el SIDA.
¿Por qué? Precisamente por las características de las relaciones que se dan en este sector. Cuando usted está lejos de su familia por tiempo prolongado, usted tiene o se permiten otro tipo de relaciones. Entonces, si miramos el sector y buscamos estadísticas, vamos a encontrar enfermedades de transmisión sexual disparadas en este sector. Como lo decía una compañerita más arriba, se hacen pruebas de alcoholemia y de sustancias psicoactivas de manera al azar, no se le hace a toda la población porque sería altamente costoso, pero realmente es un sector que tiene muchos factores que permiten realmente lo que se veía en la película se genera en el sector, realmente es así. Las auxiliares de vuelo tienen muchos incidentes debido a que ellas se golpean con las sillas y se golpean con los carritos en donde entregan el alimento. Hay incidentes que terminan también siendo accidentes debido al diseño del avión. ¿Qué otro elemento muy importante frente a esto? La presión, el de los tiempos de exposición. Bueno, hay un elemento que están investigando, que todavía a nivel científico se requiere mayor investigación, y es cómo la presión, el aumento de la presión al interior del avión puede estar generando afectaciones a nivel cerebral cuando yo tengo tiempos de exposición. Eso todavía está en estudio. ¿Por qué se los digo? Porque el sector en este momento está presentando enfermedades de tipo neurológicas, que al parecer pues en este momento como no se ha estudiado, no se ha podido concluir realmente que este tipo de enfermedades sean realmente de tipo laboral. Entonces están todavía estudiando porque falta información frente a cómo la presión, los cambios de presión, ¿cierto? Al interior del avión y en horas de vuelo pueden tener afectación a nivel cerebral. ¿Listo? Entonces, el sector tiene muchos elementos por analizar, es un sector complejo, difícil, primero porque no es lo mismo ser piloto, como les decía, piloto de vuelo nacional a ser piloto de vuelo internacional. Las exigencias de este sector son altísimas, ellos están en actualizaciones y en exámenes de manera permanente. Antes me comentaba una estudiosa que creo que es antes de los 40 años, ellos tienen exámenes anuales. Después de esa edad empiezan a tener exámenes cada 6 meses. Es decir, que hay una característica importante cuando uno ya pasa ese rango, ¿no? Entonces ahí hay una presión social, una presión del contexto, del entorno laboral que es complejo. Eso es como en términos generales lo que les puedo contar del sector. No sé si alguien tenga alguna otra información. Natalia dice, no considero que sí afecta. En mi caso yo, que soy de tierra caliente y cuando voy a clima frío el dolor de cabeza y de oídos es horrible. Yo creo que debe haber, yo creo, Natalia, también que debe haber un efecto en los cambios de presiones. Ahora miremos esto en exposición permanente, o sea, personas que llevan 5, 6, 10, 15 años trabajando en estas áreas, entonces, no sé, con tiempos de exposición de 5, 6 horas o incluso más, ¿cuál podría ser la afectación a nivel crónico, ¿no? No, ya una afectación más importante. Entonces creo que todavía hay mucho que investigar en ese sentido. Si a alguno le interesa esa área, los invitaría a que revisaran el tema. Es muy, muy interesante realmente. Este sector tiene mucho que investigar. Desde el tema biomecánico, antropométrico, fisiológico, hay mucho que investigar en ese sector. Y obviamente en todo el tema organizacional también hay mucho que investigar. No se ha profundizado en el tema, entonces hay elementos muy interesantes por analizar. Listo. Creo que esa es la contextualización del sector, un poco para ponerles claridad, datos en términos del caso que ustedes pudieron ver. Ahora, yo quiero que me digan, no sé si alguno tenga un comentario frente a lo que acabo de contarles. Si no, arrancamos aquí con la implementación del manual. No sé, creo que ninguno tiene comentario. Bueno, entonces aquí sí los quiero escuchar. Si no los quieren, si no abren su micrófono, entonces por favor, a partir del chat. En este caso, a nivel de los pilotos, recuerden que el piloto, cuando hablamos de identificación de casos, no solamente estamos hablando del caso que es el centro de la película, estamos hablando de todas las personas que están expuestas, que si ustedes se dan cuenta,
en la película hay un elemento permisivo, es decir, ellos saben que consumen sustancias psicoactivas, alcohol, incluso que pilotean y van hacia, y ejecutan su jornada de trabajo bajo esas condiciones. Entonces, ¿cómo haríamos la selección de casos? ¿Cómo identificaríamos esos casos? Los escucho. Desde lo que han aprendido en la especialización, ¿cómo ustedes harían selección de casos en este tipo de sector? Los escucho. Edison, Indira, Isabel, Julie, María Lorena, Marta Janet, Maurice, Natalia, Rubén Darío. Buenas noches, Rubén Darío. Sixta, buenas noches. Viviana, los invito a que hagan sus comentarios. Frente a cómo haríamos la selección de casos, frente a las personas que están consumiendo sustancia psicoactiva y las personas que están consumiendo alcohol, que también se considera sustancia psicoactiva, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos la selección de casos que entrarían a ser parte de nuestro programa de rehabilitación? Porque eso es importante, porque si nosotros miramos estadísticas de accidentalidad y enfermedad, este sector está disparado en muchos casos asociados a eso, a riesgo psicosocial. Entonces, si ustedes fueran los líderes de HCQ, ¿cierto?, de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué harían o qué estrategias pondrían en juego para poder hacer identificación de casos? Listo, Natalia dice, antecedentes del trabajador, ¿ok? Pero antecedentes ¿en qué sentido? Aclárame eso un poquito, Natalia. Viviana dice, mediante las pruebas que se realizan a las empresas. Listo, Viviana, ¿cómo qué pruebas podríamos utilizar de manera específica? O sea, los invito a que me digan, bueno, haríamos esto, profe, haríamos prueba de esto en tal momento de la jornada, en esta situación, bajo estas características. Entonces Viviana dice que pruebas de alcoholemia y psicoactivas, listo. Las de alcoholemia las haríamos con una alcoholimetría, ¿cierto? Y las psicoactivas serían en sangre. Viviana nos comenta que en la empresa donde ella trabaja lo hace 2 veces a la semana, pero a toda la población. Juli, la parte de concientización en cuanto al riesgo al que se están expuestos, realizas pruebas de alcoholemia antes de iniciar las labores, ¿sí? ¿Y lo haríamos a toda la población? ¿O cómo seleccionaríamos la población? Natalia, exámenes de ingreso, bueno, exámenes periódicos, exámenes de ingreso, ahí son dos tipos, Natalia. Viviana, de alcohol aleatorias, listo. Natalia, porcentaje de accidentes de trabajo presentados. Pero Natalia, ¿ese porcentaje de accidentes me permitiría hacer selección de casos o comprender cómo está moviéndose mi sector? Porque el porcentaje de accidentes no me permite identificar los casos. Juli, sí, a toda, profe. Ah, bueno, Juli me dice que a toda la población. Recuerda que esto está incluido en un presupuesto y que hacer pruebas quizás a todas las personas puede salir altamente costoso. Más si ejecuto estas pruebas 2 veces a la semana y pruebas de sangre, o sea, se supone que las de sustancias psicoactivas salen en pruebas en sangre. Es posible que yo pueda pinchar a las personas 2 veces por semana para obtener pruebas de sustancias psicoactivas. Te dejo la duda, le dejo la duda a Juli, pero también al resto de los compañeros. Viviana, ¿y a las personas que hacen tareas de alto riesgo se les hace alcoholemia? Claro que sí. Lo que pasa es que la alcoholemia o la alcoholimetría, en comparación con las pruebas de sangre, no es igual de costosa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos la selección de personas que consumen sustancias psicoactivas? Sabiendo que tendría que hacer pruebas de sangre y no podría hacerlas 2 veces por semana. Quiero que se ponga usted en los zapatos del trabajador
¿Y qué significaría que a mí me pincharan 2 veces por semana, no? Juli, en mi caso realizamos la prueba de alcoholimetría antes de iniciar la labor todos los días. Ah, bueno, porque la alcoholimetría sale mucho más barata. Pues es más económica, ¿no? Sí, señora. María Lorena, no sé si estaría muy lejos de realizarse, pero se podría realizar trash minutos antes. María Lorena, ¿me cuentas un poquito cómo plantearías esa estrategia? Me parece interesante. ¿Cómo sería ese trash? Juli, en cuanto a sustancias psicoactivas, se hacen periódicas. No sé si esté bien. Sí, se hacen periódicas, sino que creo que yo no soy experta en el tema. No sé si alguien de pronto de los compañeritos que están aquí conectados nos puedan decir, pero ¿cuánto dura una sustancia en la sangre? Cuando yo hablo de que algo es periódico, es cada 3 meses, cada 6 meses, que es lo que generalmente está establecido en las organizaciones. Entonces, cuando yo hago mediciones en sangre, no sé cuánto dura, por ejemplo, la cocaína en la sangre, no sé cuánto podría encontrar como reporte positivo para que pudiéramos decir que la persona está consumiendo sustancias psicoactivas. Eso lo desconozco. Marta Genet, se realizaría capacitaciones sobre el manejo del estrés. Pero eso sería la identificación o sería intervención, Marta. Porque en este momento queremos seleccionar casos, es decir, personas que están expuestas al riesgo o personas que ya están siendo impactadas por el riesgo. O sea, en este momento, exacto, Marta, esa sería ya la intervención, es decir, que estaría de manera posterior. Ahorita lo que necesitamos es seleccionar casos. Entonces, hay varias personitas que están escribiendo, varios compañeros, entonces, para hacer aquí sus comentarios. Bueno, mientras vemos esos comentarios, les aclaro un poquito más cuál es. Entonces Natalia nos comenta, en el caso de un proyecto en donde estuve se tenía un grupo médico donde se hacían pruebas de alcoholimetría, sí, pruebas de sustancias psicoactivas cada 3 meses aleatoriamente, sí, y todos los días después de la charla diaria el equipo médico toma presión y signos especialmente operarios. Sí, señora. Los signos vitales podrían indicarme que la persona está ansiosa, por ejemplo, y me podría permitir, ese podría ser un tamizaje para establecer qué casos de pronto, qué personitas están teniendo ciertas situaciones de ansiedad que pueden estar afectando su condición de salud. Le pregunto a Natalia y al resto de los compañeros. Entonces, Juli, dependiendo de la sustancia psicoactiva, es el tiempo de duración en la sangre. Por ejemplo, hay unas que duran de 5 a 10 horas, otras un día, de 2 a 4 días. Es que porque hago esa pregunta a mis apreciados estudiosos, porque una persona sabe que hay exámenes periódicos cada 3 meses, ¿cierto? Eso significa que si la sustancia dura en la sangre 4 días, pues la persona deja de consumir una semana antes. Esa semana antes pues hace que la persona no, pues deje de consumirlo mientras se le hacen las pruebas, pero de manera posterior, como garantizamos que no esté trabajando bajo la influencia de estas sustancias, ¿no? Es importante tener claro que una persona que ya consume sustancias psicoactivas genera un umbral de tolerancia que requiere cada vez más sustancia para poder tener el efecto activador que se busca con las sustancias psicoactivas. Entonces, por eso les digo que el tema es un poco complejo. Natalia, este puede ser una selección de caso, saber qué personas sufren depresión. Sí, depresión pegado o separado de presión arterial. Natalia. Juli, la cocaína que nombraba dura aproximadamente 2 días. Ah, ok, Juli. Muchas gracias por el dato. Por ejemplo, es decir, una persona perfectamente puede llegar a un examen periódico sin tener muestras o residuos de la sustancia en su sangre, sabiendo que hay exámenes periódicos. Natalia, porque cuando un operador tenía signos alterados no estaba autorizado para trabajar, claro, y más cuando estamos trabajando en tareas de alto riesgo,
Recuerden que la presión arterial también está, o el aumento en la presión arterial está también correlacionada con afectación en triglicéridos y colesterol. A las personas que hacen trabajos en alturas se les solicita exámenes de ese nivel en sangre para determinar si tienen las competencias para poder trabajar en alturas, ¿no? Porque hay afectaciones a nivel cardiovascular. Juli, creo que en la actitud de la persona se puede ver reflejado en caso de que lo realice en el trabajo. Es complejo, es bastante difícil solo medirlo por lo visual, ¿no? Natalia, eso es arterial. Ah, bueno, sí, señora. La tensión arterial es un criterio importante. Marta, ansiedad presentan también. Sí, ese sería otro elemento que quizás, pero tendríamos que evaluarlo no solamente con los síntomas de ansiedad, sino los signos que refleja el cuerpo frente a eso, ¿no? María Lorena, sería a través de la valoración primaria en cuanto a los ojos en su dilatación para evaluar una midriasis y miosis, equilibrio, estado en los oídos que pueden hacerle un médico, auxiliar, enfermero u otras empresas, pueden mantener, pueden mantener una disposición y no acarrean altos costos con relación a los que puedan beneficiarse sin necesidad de pruebas que involucren tiempo y más inversión. Eh, Natalia dice, y a veces era reiterativo y esa persona especialmente estaba en constante chequeo por el equipo médico. Sí, claro, cuando un profesional, tenemos profesionales en casa que nos pueden hacer seguimiento a esos casos. Encontramos trabajadores que tienen condiciones reiteradas en la afectación de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que son signos que son como los primeros signos de alarma que podemos tener en cuenta. Entonces, Juli, profe, qué pena, es que se escucha mucho las personas que hablan al fondo. Permítanme un segundo, voy a buscar otro espacio. Permítanme un segundo. You are now muted. Mis estudiantes dicen que se escucha mucho el ruido de fondo. No puedo irme. Ay, sí, profe. Gracias. El profe no sabes cuánto. Profe, ¿derecho o izquierdo? ¿O cómo se? ¿Seguro? Me parece que es al revés. You are now unmuted. You are now muted. ¿Aló? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? You are now unmuted. ¿Me escuchan mejor? ¿Todavía se escucha mucho ruido en el fondo? ¿O ya mejoró? Listo. Bueno, muy bien. Sí, con lo que veníamos conversando con Natalia en la parte superior y con María Lorena, me parece interesante lo del triage, es decir, una evaluación como de signos o síntomas importantes que me darían cuenta de no puede ejecutar la tarea, ¿cierto? O que me entrarían o me permitirían ingresarlo al programa de rehabilitación porque estamos diciendo quizás son casos potenciales o que quizás están presentando una condición, ¿cierto? O una afectación. Entonces, ¿qué es lo que propone el manual? El manual propone que para la selección de casos se debe considerar criterios de ingreso para el programa. Ellos aquí establecen, por ejemplo, tiempos de incapacidad. Entonces, dice primero, bueno, características en términos de la afectación en una condición de salud, en una característica física. Es decir, que para que nosotros pudiéramos tener casos que están expuestos a riesgo psicosocial, nosotros debimos haber generado una batería de riesgo psicosocial. ¿Ustedes qué creen? La batería de riesgo psicosocial es un tamiz que me permite el nivel de entrada para identificar si hay riesgo psicosocial en la organización y si tenemos exposición o trabajadores que sienten o que están expuestos a, ¿cierto?
Listo. Eso significa, Marta, me dices, los peligros naturales que enfrentan tiene que ver con... no me quedó clara la pregunta, Marta. ¿Me la vuelves a clarificar, por favor? Ah, creo que María Lorena sí te comprendió la pregunta. ¿Por qué la pregunta de lo de peligros naturales no? Lo que pasa es que, ¿por qué lo decimos? Bueno, pero es que no es un evento permanente, ¿no? No necesariamente em, las, o sea, ellos están expuestos a cambios climáticos, ¿no? O sea, cuando hacen cambios de continente a continente, eso puede pasar con mayor frecuencia que a nivel nacional. Están expuestos, pero en el caso particularmente, si ustedes recuerdan, el personaje central había pasado por un evento una vez en su vida, es decir, y esta persona ya llevaba muchos años piloteando, ¿no? Entonces no es un tema frecuente, por lo menos en la película. Nos tocaría revisar si en la vida real el sector está o no está expuesto y bajo qué condiciones sucede esto, porque sí, el peligro el peligro sería inminente en términos de cambios climáticos, de exposiciones extremas. Ujú. Entonces, volviendo acá, mis apreciados estudiosos, entonces, ¿qué establece el manual? ¿Cuáles son las características en términos de las lesiones funcionales con las cuales un trabajador debería ingresar al programa de rehabilitación? Si ustedes miran el manual es describe de manera muy detallada las lesiones físicas, es decir, lo que está correlacionado con la afectación de una parte del cuerpo. Pero si nosotros miramos, no hay una clara identificación frente a lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial, porque es que eso no es algo que yo pueda ver a diferencia de, por ejemplo, un trauma raquimedular, una amputación, ¿cierto? No está tangible o visible. Entonces, ¿por qué es importante por qué seleccioné el caso de la película? Porque realmente no es igual que uno tiene muy claro que una persona que sufre una enfermedad o se le diagnostica una enfermedad laboral o sufre un accidente de trabajo, sí o sí es claro que debe ingresar al pues al programa de rehabilitación integral, porque tiene una lesión en el cuerpo. Pero cuando hablamos del tema psicosocial, ¿cierto? En las organizaciones el tema no está tan claro, ¿sí? No está tan claro cómo identificar los casos. Entonces la intención de la película es que tuviésemos una condición de salud, una afectación en condición de salud que no sea tan tangible como a nivel físico. Entonces cuando hablamos en la selección de casos, por ejemplo, aquí vamos a tener personitas que primero vamos a tener una batería de riesgo psicosocial que nos va a poder medir o cuantificar el riesgo en la organización. Vamos a tener exámenes periódicos, ¿cierto? Que nos va también a cuantificar esta persona cómo está expuesta. Lo correlacionamos con indicadores, ¿cierto? Por áreas, porque eso es importante tener en cuenta indicadores de morbilidad, afectación de la zona del cuerpo, motivos de consulta o de incapacidad. Muchas veces nosotros creemos que las gastroenteritis son solamente gastroenteritis, ¿cierto? O que los dolores de cabeza o las cefaleas tensionales son solamente eso. Pero resulta que muchas de estas condiciones son la respuesta a riesgo psicosocial, a la expresión exactamente. Entonces María Lorena dice, pueden ser generados por el estrés. Sí, hoy en día se les conoce como disestrés porque es la exposición máxima a un estrés que no es tolerable, es decir, un estrés que yo no puedo manejar. Se supone que todos en nuestras vidas diarias manejamos un nivel de estrés
que es el que nos permite movernos, tener que coger un transporte, tener que llegar a las 7 de la mañana. Y eso no nos quita el sueño, eso no hace que tengamos insomnio, que se nos caiga el cabello, ¿no? Podemos dormir y descansar a pesar de esas circunstancias. Ya cuando hablamos de disestrés es el que tiene esa afectación. Hay caída del cabello, hay insomnio, la persona empieza a tener problemas gastrointestinales, incluso empieza a presentar colon inflamable, gastritis, debido a la condición, a la carga, a la sobreexigencia, a la sobrecarga mental que puede haber en un entorno de trabajo. Entonces María Lorena me dice, causada por la carga laboral, responsabilidades, largas horas de trabajo. Claro, eso es multifactorial, que conlleva otros síntomas y enfermedades, sí. Entonces, ¿qué es importante cuando estamos analizando nuestros indicadores? Que no debemos decir que solamente lo osteomuscular es importante, es decir, por ejemplo, un problema gastrointestinal, cuando empiezo a tener por las personas que empiezan a tener problemas gastrointestinales de manera repetitiva y se me incapacitan por eso, y no solamente en un área, sino en varias áreas, yo tendría que empezar a analizar qué está pasando en mi organización. Debo implementar una batería de riesgo psicosocial que me mida. En muchos casos necesito a mi psicólogo in house que me haga un acompañamiento para manejo de estrés. Entonces, ¿qué es importante en la identificación de casos? Que es claro cuando hablamos de casos físicos, ¿no? Cuando tienen que ver con el tema osteomuscular, y no es tan tangible cuando hablamos de riesgo a nivel mental, o sea, cuando tenemos afectación en ese dominio. Por eso es importante que tengamos elementos de medición y que nos nutramos de lo que significan nuestros sistemas de vigilancia, indicadores, ausentismo, exámenes médicos periódicos. Todos esos son elementos los que me permiten nutrir y saber cómo seleccionar mis casos y establecer criterios de selección. Aquí, si ustedes ven, el manual establece cuáles son las condiciones de salud que me generarán el ingreso al programa, pero también establece el tema de tiempos de incapacidad. Entonces, ¿cuándo un trabajador me ingresaría al programa de rehabilitación integral? Cuando tiene incapacidades médicas de 15 a 30 días, o trabajadores que superan los términos de tiempo de recuperación previstos en una enfermedad. Es decir, el médico me dice, no, pero es que esa gastritis o esa cefalea tensional, que es el dolor de cuello, de cabeza, perdón, son condiciones que no deben ser temporales, no permanentes. Y la persona reincide. Son personas que deberíamos incluir en nuestro programa porque nos disparan el ausentismo. Y obviamente todas las personas que tengan secuelas de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Recuerden que hoy en día ya no se llama enfermedad profesional, sino de trabajo, ¿no? Laboral. Ya no se habla de enfermedad profesional, precisamente por la transformación del concepto. El segundo momento, si ustedes se dan cuenta, dentro de la captación de casos, es la remisión de casos. Entonces, aquí en el caso de la película, ¿cómo haríamos remisión de casos o a quiénes deberían remitirme? En el caso de la película, ¿a quién le remito o a quién remito estos casos? María Lorena pregunta, profe, ¿esas incapacidades médicas sería para enfermedades comunes? No, señora, para ambas. Para enfermedad común y laboral. Recuerden que los programas de rehabilitación integral no están diseñados únicamente para enfermedades laborales o accidentalidad laboral. Están relacionados para hacer precisamente un seguimiento a casos tanto de común como laboral, debido a que esto me dispara mis indicadores. Entonces, el programa de rehabilitación integral existe, es para hacer precisamente ese anclaje entre el trabajador y su recuperación. Esto por eso es importante, independientemente de que sea común o laboral, solamente que cuando es común, pues obviamente el acompañamiento de la EPS y de la ARL es diferente, del médico laboral es diferente, ¿cierto? Pero no significa que no deban incluirse los casos, por eso es importante analizar el ausentismo. ¿Sí pude responder tu duda, María Lorena? Bueno, muy bien. Ahora les pregunto, ¿cómo haríamos remisión de casos en la película? Ya hicimos selección de casos. Establecimos a partir de pruebas de alcoholemia, pruebas en sangre, exámenes periódicos, hicimos la batería de riesgo psicosocial. Nuestro psicólogo clínico nos hizo una prueba de estrés o una prueba de ansiedad, un test de ansiedad, y encontró que el 50% de nuestra población está bajo estas condiciones. Pudimos hacer a partir de los exámenes médicos periódicos una selección de casos
que entraron a nuestro grupo de manejo de casos que son específicos. Ahora llego a la parte de remisión. ¿Qué hago en la parte de remisión? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo remitiría? ¿A quién remitiría? ¿Alguno tiene algún comentario? Edison, Indira, Isabel, Juli, María Lorena, Marta, Maurice, que no los he podido leer. Natalia, Sixta, Viviana. Los invito a participar a todos. Vale, Edison, no te preocupes. Estamos hablando sobre cómo remitiríamos los casos en términos de la película. Tus demás compañeritos. Indira, te escucho. Isabel. Maurice, que tampoco lo he escuchado. Sixta. Viviana, te escucho. Entonces, María Lorena me dice, se remitiría al programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y alcoholismo. ¿Quién debería estar manejando el programa? ¿La remisión la hago a quién? ¿A psicólogo clínico? Sí. Es decir, que a nivel de la IPS hago una remisión a la EPS. O sea, la EPS hacia la IPS. Sí. Marta nos comenta y a la RL, claro que sí. Siempre y cuando pues sepamos que son casos de tipo laboral, ¿no? Sí, sí, es importante incluir al psiquiatra acá porque el tema de la farmacodependencia no es un tema solamente de psicólogo clínico. Eso tiene una trascendencia mucho más fuerte por el tema de emociones, incluso el manejo de la ansiedad cuando ya se está eliminando la sustancia, otras características que hacen que sea muy fuerte y por ende para poder eliminar la dependencia se requiere a veces del uso de la medicación, ¿no? Psiquiátrica. Natalia incluiría la empresa, claro, el punto de entrada es toda la información de la empresa. Y luego llegaría por la empresa, tendría que empezar a trabajar de manera pues, conjunta con la IPS y con la RL, ¿no? Para lograr realmente saber cómo remitir. Pero entonces hablamos de psiquiatría como dentro del equipo rehabilitador, el que me ayuda a hacer el diagnóstico clínico, estaría obviamente nuestro médico, inicialmente el médico general. Allí podríamos abordar a nuestro médico laboral que tenemos en house,
nuestro psiquiatra, bueno, psiquiatra, el psiquiatra remitido por la EPS. Em, ¿Qué otro allí? No, de entrada esos serían los elementos. Sí, Viviana, el médico laboral es un elemento muy importante. Claro, psicólogo clínico es importante tener en cuenta porque también tenemos nuestro psicólogo organizacional, pero en estos casos es importante contar con nuestro psicólogo clínico y nuestro psiquiatra en el acompañamiento. Entonces, importante la remisión, en donde lo que hacemos es precisamente primero una evaluación clínica que nos permite generar un diagnóstico que va en la siguiente fase, pero esa evaluación significa teniendo en cuenta bastante información. Si ustedes se dan cuenta, mire lo que el manual dice que se debe generar a la IPS para la evaluación. Entonces, cargo que desempeña el trabajador, tiempo y tiempo de vinculación, antecedentes clínicos y ocupacionales, resumen de la historia clínica y paraclínicos, diagnóstico clínico definitivo codificado con el CIE-10, que es la clasificación internacional de la enfermedad, diagnóstico funcional y presunción de origen, ¿cierto? Esto cuando vamos a buscar acompañamiento también de la ERL y queremos un elemento confirmatorio. Isabel nos dice, profe, qué pena, este tema cómo se relaciona con las causales de despido con justa causa. Este tema cómo se relaciona con las causales de despido con justa causa. Uy. Pues es que mira, Isabel, si nosotros miramos la película, hay un tema de responsabilidad muy fuerte por del trabajador, ¿no? Si ustedes recuerdan la película, la persona se va a la cárcel, ¿no? Y termina siendo condenada, pagando una pena, porque a pesar de que liberó de que muriesen muchas personas, cuando se indaga sobre el tema y él confiesa diciendo que él realmente estuvo bajo sustancias psicoactivas, estaba piloteando, bueno, todo lo que investigan frente al tema de la accidentalidad. Entonces, si tú me dices con justa causa, allí, claro, o sea, incluso se fue al tema legal y la persona fue encarcelada, porque eso es un delito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo relacionamos otros tipos de hábitos frente a causales de despido? Se supone que cuando ellos firman todo el tema del ingreso, hay políticas de la empresa en donde dice que se prohíbe el consumo de sustancias, se debe informar de su condición de salud, ¿cierto? Eso es lo que el trabajador firma cuando ingresa a la organización y está bajo un reglamento y una política. Entonces, pues si tú me dices si hay justa causa, claro, la hay totalmente. Pero al final mi reflexión un poco acá es, si bien es cierto, sí debemos tener muy claras nuestras políticas, es importante también tener en cuenta que tenemos muchos casos de personas ansiosas, depresivas, que muchas veces las organizaciones no las identifican y no las manejamos, no generamos programas preventivos, sino al contrario unas estrategias punitivas o de persecución, que al final no terminan resolviendo el problema, no terminan sino heredándole ese problema a otro sector o a otra empresa. El tema debe ser más identificación oportuna, estrategias preventivas, diagnóstico oportuno. Nuestras organizaciones, si ustedes recuerdan las clases que les dicté de manera previa, nuestras organizaciones están muy carentes del tema preventivo. La gran mayoría de nuestras estrategias se centran en los casos, en las personas que están con síntomas o las personas que ya están enfermas o calificadas. Y se nos olvida que tenemos una muy grande población que es sana y que hay que generar o estimular programas que fomenten esa condición de salud óptima. Entonces, nuestras empresas están muy carentes de eso. Entonces, como tú lo estás diciendo ahí, Isabel, tú hiciste varios comentarios ahí. Exacto, evaluar, remitir es costoso para el empleador, claro. Por eso entonces mi respuesta a esos comentarios es que debe ser preventivo, ¿no? No debería ser punitivo o correctivo. También dice Isabel, hay temas que se miran desde relaciones laborales, claro, el entorno laboral es predominante para que se generen ciertas condiciones, ¿no? Positivas o negativas. Entonces Isabel dice el tema social, sí señora, o sea, tenemos que invertirle mucho más a lo preventivo para que no nos salga tan costoso, o sea, no nos salga costoso, o sea, no tengamos que hacer inversión en lo correctivo, ¿no? Esa es como la reflexión.
Natalia dice la familia. Claro, la familia es un elemento importantísimo. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto de nuestras estrategias incluyen a la familia como una red de apoyo? Al año, creo que al año es que solamente se realiza un día de la familia y es una estrategia una vez al año. Se nos olvida que la familia es la red más importante que fortalece a nuestro trabajador, e incluso cuando un trabajador con enfermedad, con secuelas de enfermedad o secuelas de accidentalidad, tiene una muy buena red de apoyo familiar, la persona sale de esas crisis y se puede reincorporar, reubicar, e incluso en su caso nos permite hacer una muy buena reconversión de mano de obra, pero de que depende de las redes, no solo familiares, sino sociales también, que no a veces no identificamos. Entonces, no sé si alguno tiene otro comentario. Eso tendría que ver con la etapa 1. Ahora vamos a evaluar, vamos a entrar el tema de la etapa 2, que es la evaluación inicial del caso. Entonces ustedes van a ver aquí la información que se solicita en la evaluación inicial del caso, que tiene que ver con características de la condición y la trazabilidad de la condición de salud del trabajador, porque toda esta información nos va a permitir luego identificar si hay que hacer una reubicación, reincorporación o una reconversión de mano de obra, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante para generar esta fase número 2? Que hay que hacer un diagnóstico. En el caso de la película, ¿quién nos haría el diagnóstico? Les pregunto, ¿quién nos ayudaría a hacer un diagnóstico oportuno frente a esa condición de salud? Sixta nos dice que el psiquiatra. Sí, el psiquiatra en conjunto quizás con el psicólogo clínico, que de pronto el psicólogo clínico pues va a tener unas limitaciones frente al alcance, pero para eso está el psiquiatra, que nos va a permitir hacer realmente determinar la afectación en la condición de salud de ese trabajador. María Lorena nos dice que el médico laboral inicialmente, claro que sí, el médico laboral es el que remite inicialmente y nos permite hacer ese acercamiento al diagnóstico, pero realmente ya los profesionales en el área son los que realmente nos emiten una condición, entonces ansiedad por tal cosa o crisis depresiva por tal cosa, ¿no? Ya hay un diagnóstico más concreto, sí. Entonces lo primero y lo más importante es el diagnóstico, luego hablamos del diagnóstico funcional, que si ustedes recuerdan tenía que ver con las condiciones de función que realiza, o sea, en términos de la función de ese trabajador. Entonces aquí también nos apoyaría el psicólogo clínico y el psiquiatra para mirar cuál es la afectación en el dominio cognitivo, en el dominio mental, frente a la ejecución de la tarea, frente a la ejecución de las actividades de la vida diaria. Entonces nos permite hacer realmente un diagnóstico funcional. Miren lo que evalúan. Entonces aquí tenemos lo que les comentaba, todas las condiciones que debemos, que obviamente de pronto no aplican todas para el caso de nuestro piloto, pero podemos ver que hay muchas características o dominios que se deben evaluar en una condición de salud. Si ustedes se dan cuenta, el elemento también en términos del diagnóstico habla del análisis de los requerimientos del puesto de trabajo. En los requerimientos del puesto de trabajo, esto es importante tener muy claro cuál es el perfil ocupacional y el perfil laboral, ¿sí? El perfil profesional. En alguna clase pasada les expliqué cuál es la diferencia entre una y la otra. El perfil profesional habla de las competencias que debe tener este trabajador en el desarrollo de la tarea, es decir, tener la capacidad de toma de decisiones, liderazgo, trabajo bajo presión. Esas son características que me los genera el cargo para el cual la persona desempeña la tarea. Pero cuando hablamos de perfil ocupacional, el perfil ocupacional son las características perceptuales que debe tener la persona que ejecuta esa tarea. ¿Qué significan características perceptuales? Tienen que ver con la exigencia desde la visión, memoria, atención, cognición, es decir, cuál es el requerimiento desde lo ocupacional, frente al desempeño de esa tarea. ¿Quiénes son las expertas en la generación de perfiles ocupacionales? Las terapeutas ocupacionales. Ellas nos ayudan a evaluar el perfil ocupacional y el perfil profesional en conjunto con la terapeuta ocupacional y la psicóloga nos permite evaluar esas características del cargo. Entonces eso es importante porque si ustedes se dan cuenta, para el poder generar una reubicación, una reconversión de mano de obra, una reincorporación, estos son elementos extremadamente necesarios.
Entonces habla de lo que se debería evaluar en cada una de las condiciones. Esto sí se los dejo para que lo lean con mayor detenimiento. Y análisis de factores contextuales. ¿Qué creen ustedes que deberíamos evaluar en ese sector para que fuese necesario evaluar el tema contextual? Mis queridos estudiosos, los escucho. ¿Qué deberíamos evaluar en el entorno laboral, en el entorno familiar y en el entorno social? Bueno, María Lorena dice, considera que los psicólogos que pueden evaluar los diferentes entornos del trabajador, sí, pero también es necesario tener otros elementos importantes dentro del equipo. Por ejemplo, hablamos de la persona que hace parte de gestión humana, la persona que hace parte del equipo de HCQ es importante también para evaluar estas características. Obviamente nuestro psicólogo in-house nos ayuda también, el médico laboral. En algunos casos también nuestro terapeuta ocupacional, nuestro fisioterapeuta, incluso nuestro fonoaudiólogo, dependiendo las características de la condición de salud que se haya visto afectada. Edison dice, en el entorno familiar puede ser el lugar donde vive y su entorno, sí. Entonces, ¿qué elementos, sí, Edison, qué elementos importantes a nivel laboral? Tenemos que evaluar comunicación, es decir, los niveles de comunicación, la calidad en la comunicación que se genera en la organización, redes de apoyo a nivel laboral. Bueno, en términos de comunicación hablamos de comunicación horizontal y vertical, es decir, que la vertical tiene que ver con la buena o mala comunicación con las personas en las líneas de mando jerárquicas, es decir, mi jefe y mi subalterno, y la comunicación horizontal tiene que ver con los compañeros en esa misma línea de trabajo. Eso es un elemento muy importante en términos de lo laboral, ¿no? Comunicación, espacios de trabajo, la facilidad o no de encontrar trabajo en equipo, trabajo en grupo. Esas características son importantes evaluar en el tema laboral. En el tema familiar, las redes de apoyo, saber si la persona tiene personas dependientes económicamente, saber si la persona es la única que genera ingreso económico en el entorno familiar. Esas son características que hay que evaluar porque pueden ser barreras o facilitadores para una muy buena rehabilitación. Y en el tema social es importante saber la relación que tiene esta persona o buenas relaciones que tiene con las personas de su entorno, que no son solamente directos como la familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros externos, porque eso es lo que nos permite realmente saber si son facilitadores o barreras, es decir, nos pueden permitir un mejor proceso de rehabilitación o por el contrario vamos a tener un proceso de rehabilitación en donde la persona puede caer en estados de depresión, ansiedad, incluso podemos reforzar estas condiciones. Entonces, bueno, aquí habla sobre esto. ¿Ustedes recuerdan cuál es el pronóstico funcional y ocupacional que les comentaba en algún momento? ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Claro que sí, María Lorena, con gusto. ¿Ustedes recuerdan qué diferencia hay entre el pronóstico funcional y el pronóstico ocupacional? ¿Qué diferencia hay entre el pronóstico funcional y el pronóstico ocupacional? ¿Ustedes recuerdan que en algún momento en la clase anterior se los describí?
Listo, Mauricio, son las capacidades que pueden, pero ¿cuál de las dos? Al funcional, bueno, son las capacidades que puede realizar una persona en su entorno cotidiano de vida siendo autónomo funcional. Em, sí, Mauricio, entonces el comentario es un poco más anclado a lo que está diciendo Viviana. Lo funcional tiene que ver con la pérdida del tema biomecánico, de la función de una estructura. Entonces, cuando hablamos del pronóstico funcional, bueno, y Marta está diciendo que el ocupacional se refiere al desarrollo de su actividad laboral. Sí, señora. Entonces, la diferencia entre el pronóstico funcional y ocupacional, cuando yo hablo de pronóstico, yo lo veo a futuro. O sea, cuál es el alcance al cual puedo llevar esta persona. O sea, en términos de su condición de salud, hasta dónde la puedo llevar al máximo. ¿Cuál es el tope máximo al cual la podría recuperar? ¿A su 80, 50, 90 o 100? Eso es el concepto de pronóstico. Cuando hablamos del funcional y ocupacional tiene que ver con lo que ustedes dicen. El funcional tiene que ver con la ejecución del movimiento en su cuerpo o la función de su cuerpo. Es decir, que el órgano de la visión esté al 100, al 50, al 80. Que la audición está al 100, al 80, al 50. Y el ocupacional tiene que ver es con la ejecución de la actividad laboral. Porque yo puedo tener un trabajador que me llegó con un pronóstico, que tengo un pronóstico funcional del 80, pero para su pronóstico ocupacional solo llega al 50. Eso significa que quizás nos toque hacer o una reubicación o una reconversión de mano de obra. Esas son las características que nos permiten definir cuál va a ser el manejo con el caso, con esa persona caso. Entonces Marta nos dice, funcional tiene que ver con la ejecución de las actividades cotidianas, pero más que con la ejecución tiene que ver es cómo funciona ese órgano en la ejecución de la tarea. Si ese órgano logró mi 100, mi 80 o mi 50. Porque cuando hablamos de en las actividades cotidianas también involucra lo ocupacional. Esa es la diferencia entre lo funcional y lo ocupacional. Lo funcional tiene que ver con la función o la ejecución del movimiento, de la visión, de la audición, o sea, cómo esa estructura funciona al 100 o no funciona al 100. Y cuando hablamos de lo ocupacional tiene que ver sí con la actividad laboral, pero también incluye lo cotidiano porque lo cotidiano generalmente también se involucra en lo ocupacional. Entonces María Lorena nos pregunta, ¿hablaríamos de pérdida de capacidad laboral, el pronóstico ocupacional? Sí, señora, tienes mucha razón, María Lorena, claro. Cuando estamos hablando de pronóstico ocupacional lo podemos anclar perfectamente a pérdida de la capacidad laboral, porque es lo que nos permite, o sea, la persona tiene pérdida de la capacidad laboral, pero en lo funcional es altamente funcional, es decir, logra bañarse, comer, vestirse, los órganos o su estructura quedó a tal nivel de recuperación que le permite hacer eso. Entonces, sí señora, sí, Marta. En el ocupacional es en el que se dan los tres conceptos de reincorporación, reubicación y reconversión de mano de obra. Sí, señora. Entonces, cuando yo hablo de pronóstico ocupacional, eso me permite saber si a futuro este caso yo lo debo llevar a lo puedo llevar a una reincorporación, que recuerden que es regresar o retornar. La reubicación, que significa que la persona no me logra el nivel ocupacional y me toca, que en el cargo que venía ejecutando, por ende me toca ubicarlo en otro puesto de trabajo. O la reconversión de mano de obra, que significa la ejecución de completamente una nueva tarea, y que generalmente no se da al interior de la organización, porque cuando yo hago una reconversión de mano de obra es que no logré que ninguno de mis cargos, desde el perfil ocupacional y el perfil laboral, cumplieran con las condiciones que tiene esta persona desde lo ocupacional. Entonces, por eso es importante tenerlo muy claro. Listo. Finalmente, en esta etapa yo establezco el plan de rehabilitación. Aquí lo estructuro en términos de ¿qué? De mi pronóstico. Mis pronósticos son los que me permiten establecer mi plan de rehabilitación, ¿cierto? Porque es hasta dónde lo puedo llevar en términos de su condición de salud, en términos de lo que dice la revisión documental que puedo llevar una persona con un trauma raquimedular o una persona con una amputación de tal extremidad. La literatura me dice que esta persona puede llegar a ser ta. Entonces, en los planes de rehabilitación que los construye mi equipo rehabilitador, son los que me permiten establecer cuál debería ser mi meta o el alcance con estos casos. ¿Okay? Esos planes de rehabilitación son individuales y van al interior de mi programa o de mi programa de rehabilitación integral. No son individuales, no son colectivos, eso es importante.
Entonces aquí están lo que les comentaba, de cuál es la meta del plan de rehabilitación, que al final es lo que les acaba de lograr reincorporación, reubicación o reconversión de mano de obra. Listo. En la etapa número 3 está realmente es la implementación del plan de rehabilitación. Entonces van a encontrar ustedes que la base de mi plan de rehabilitación es la rehabilitación funcional, es decir, permitirle a esa estructura alcanzar su 100, su 80, su 90 según mi pronóstico. Aquí van a encontrar, bueno, cómo están involucrados los responsables, que si ustedes recuerdan el manual tiene ese alcance. Cuando hablamos de rehabilitación profesional, realmente estamos hablando de rehabilitación ocupacional, es decir, cómo lo llevo a que ya teniendo una rehabilitación funcional puede ejecutar una actividad laboral, una tarea. Este plan de rehabilitación y la ejecución de este plan de rehabilitación es el que realmente al final también me define lo que estaba diciendo Marta en su comentario, la reincorporación, la reubicación o la reconversión de mano de obra. Ustedes van a encontrar aquí indicadores y pues obviamente indicadores, cómo se ejecutaría el plan, pero bueno, recuerden que esto es individual y habla de elementos muy importantes de cómo es la readaptación de la persona al trabajo. Cuando yo hablo de readaptación estoy hablando de cualquiera de los tres, ¿no? Reincorporación, reubicación o reconversión de mano de obra. Hay características, por eso es importante que en mi equipo rehabilitador, cuando yo hablo de mi equipo rehabilitador, esté mi psicólogo, mi terapeuta ocupacional, mi terapeuta físico, en algunos casos mi fonoaudiólogo, psiquiatra, médico laboral, a veces en algunos casos también trabajador social, porque son los que me permiten alcanzar las metas debido a que estos casos siempre son multifactoriales, ¿no? Aquí hablamos de dos elementos muy importantes, está la adaptación al puesto de trabajo o reinducción. Recuerden que cuando yo hago un proceso de reubicación, es importante hacer procesos de inducción y reinducción, ¿cierto? Cuando hago procesos de reincorporación, el elemento es importante cuando yo hago reincorporaciones con ajustes en el puesto de trabajo. Yo hago reincorporaciones con modificaciones en la tarea o ajustes en el puesto de trabajo. Es importante hacer procesos de inducción y reinducción porque la tarea cambia y la forma en que ejecuto la tarea. Por eso son elementos importantes que tienen que hacerse, no solamente el proceso de inducción y ya, mejor dicho, no hacerle seguimiento al caso, sino que hay que hacer un acompañamiento hasta que la persona realmente encontremos que su puesto de trabajo, la ejecución de la tarea, se adapta a las condiciones del trabajador. ¿Listo? Hay otro elemento muy importante y son las modificaciones al ambiente de trabajo. Cuando yo hablo de modificaciones al ambiente de trabajo es cuando hablo precisamente o bien sea de una reubicación con modificaciones o una reincorporación con modificaciones. Eso significa que a veces en nuestros casos cuando hacemos un análisis de nuestro pronóstico ocupacional se requiere que el trabajador, si hacía la tarea de pie, en bípedo, ahora tenga que hacer la tarea en posición sedente. Esos cambios significa hacer ajustes desde el diseño del puesto de trabajo, el tema organizacional, el tema administrativo, que son características que muchas veces se nos olvidan cuando reincorporamos un trabajador o cuando lo reubicamos. ¿Listo? ¿En qué casos para la película ustedes creerían que es importante hacer una modificación en el ambiente de trabajo? Si este personaje regresara, ¿qué sería importante tener en cuenta? Mientras ustedes me van poniendo los comentarios. Marta, en el ocupacional es que se dan los tres conceptos de reincorporación, reubicación y reconversión de mano de obra. Ah, bueno, Marta ya lo había dicho, ya habíamos aclarado eso. El pronóstico ocupacional es el que nos permite determinar cualquiera de esas tres. Sí, señora. Entonces veo que Edison está escribiendo, María Lorena también.
Isabel también. Entonces Isabel nos dice, me parece complejo modificar o intervenir en el ambiente laboral en la película. Sí, sí, pero si ustedes miran, si hablamos de un sector que es complejo, sería necesario cambiar algunas expectativas del sector, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos desde lo organizacional, ese fenotipo es que no sé si es fenotipo o genotipo, no creo que es fenotipo, que nos imprime o que hace unos años tenían las aerolíneas para contratación, eso hoy en día está cambiando. Ustedes ya ven auxiliares de vuelo con estaturas como la población colombiana, o sea, en promedio, unos 60, unos 70, ¿cierto? En mujeres unos 60, en hombres unos 70. Ya no todas son rubias, talla S, ¿sí? Ese tipo de características hace que si yo modifico el contexto, obviamente las condiciones en las que se dieron esos factores de riesgo también se modifican. Entonces, no es un tema fácil de manejar y requiere a veces de tiempo porque hacer cambios en lo administrativo, en los perfiles ocupacionales, a veces hay que hacer ajustes en los perfiles ocupacionales y en los perfiles de cargo, eso no sale de la noche a la mañana, ¿no? Y generalmente hay que hacerlo debido a los casos que tengo. Entonces, no son elementos fáciles que sean de la noche a la mañana en las empresas, en las organizaciones, pero sí a veces hay que considerar y analizar esos contextos. María Lorena me escribe, el apoyo de los compañeros, el autocuidado, seguimiento por parte de la empresa. Eso es un elemento muy importante que María Lorena toca. Generalmente en las empresas cuando reincorporamos una persona que no puede ejecutar al 100% la tarea que venía desarrollando, las personas cuando no hemos trabajado con los compañeros de trabajo, ¿cierto? En términos de cómo es la aceptación de personas que tienen discapacidad, empiezan a generarse discriminaciones y lenguaje excluyente, por ejemplo, incluso desde los mismos jefes. Por ejemplo, allá viene el cojito, o allá viene el que se hace el enfermo. Esas características, por eso es importante cuando hablamos de reubicación o reincorporación o reconversión de mano de obra, cuando hablamos de personas con discapacidad o con personas que quedaron con secuelas de un accidente o vienen con secuelas de una enfermedad laboral, es importante trabajar con el jefe y los compañeros, precisamente para evitar esas características de exclusión. Isabel dice, en caso que regrese el tema licor y relacionamiento con las auxiliares, ¿es complejo? Sí, claro, es un tema de transformación del sector. Eso hoy en día, si miramos estadísticas y hacemos análisis al interior de cada una de las empresas de aviación, esos temas han cambiado. Hay más controles, hay trabajo desde el tema psicosocial, hay trabajo en equipo, en grupo. El paro de Avianca debió haber servido para algo. ¿Qué tanto tenían o no razón en todos los requerimientos que pedían? Pues lo desconozco, pero habían muchos que tenían peso importante frente a tiempos de exposición de trabajo, que eso sí hay que considerarlo. Entonces, son elementos complejos. Isabel, en tierra habría que elaborar políticas y sensibilizar. Sí, Isabel, en tierra hay que trabajar mucho, trabajar desde lo que significa la relación con los pares, con los jefes, los superiores, transformar políticas que no son visibles, o sea, eso que no es observable, pero que uno se da cuenta que sucede en las organizaciones, con eso hay que trabajar. Eso que es invisible hay que trabajar bastante. Edison, mejorar los turnos de trabajo con el fin de que puedan compartir con su familia, aunque es complicado, pero pues analizarlo. Sí, tú tienes razón frente a lo de la relación con la familia, porque cuando yo tengo un piloto internacional, generalmente dura semanas distante de su familia, pero hay que generar espacios como por ejemplo, hay varias aerolíneas que tienen convenios con gimnasios en los hoteles donde se quedan los pilotos que les permiten hacer ejercicio. Esos son elementos o estrategias preventivas para manejar la ansiedad, que les permiten también comunicarse con su familia, generan medidas o Sky o espacios donde pueden comunicarse con su familia de manera diaria y los incentivan a que hagan esas llamadas a distancia. Hay muchas estrategias que se pueden incluir desde lo preventivo.
María Lorena me dice, no es un proceso solo para el trabajador en el caso, sino de los demás trabajadores cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, ya que no solo se puede presentar en lo laboral. Sí, señora, hay que trabajar lo intralaboral y lo extralaboral. En este tipo de procesos de reincorporación, reubicación o reconversión, la familia es un elemento clave. Los amigos, por ejemplo, en la película, ¿ustedes creen que los amigos serían un elemento clave incluyéndolos en un proceso de rehabilitación? ¿Los que tenía el piloto? Mientras ustedes lo piensan, yo leo el siguiente comentario de María Lorena. Se puede presentar esta misma situación en las familias de algún trabajador que pueden ayudar a un aprendizaje recíproco en el momento de trabajar en conjunto debido a la reincorporación del trabajador. Sí, María Lorena, tú haces otro comentario muy importante. Resulta que a veces nosotros hacemos ajustes en el entorno de trabajo frente al diseño de puesto de trabajo, pero en la casa no acompañamos a la familia y no le explicamos al trabajador qué cosas no puede hacer. Por ejemplo, el trabajador quedó con una restricción para ascender escaleras. En ese sentido, si la persona tenía su alcoba en el segundo piso, hay que hacer las recomendaciones que haga el ajuste y que lleve la habitación al primer piso. Porque precisamente uno cree que en el trabajo la persona tiene todas las condiciones y no se va a cronificar, o no es cronificar, no se va a empeorar su condición de salud, y resulta que en la casa tiene condiciones que no son óptimas. Entonces recuerden la importancia de la familia y también de la evaluación de los entornos extralaborales. Viviana, si en el acompañamiento y apoyo en ser escuchado, entendido y no juzgado. Sí, claro, pero miren que si ustedes se dan cuenta, el círculo de amigos en el cual él se movía tenía las mismas adicciones que él. Eso significa que incluir a los amigos, por lo menos en ese círculo, no son positivos. ¿Cuál sería el círculo positivo que no sería una barrera, sino un facilitador en la rehabilitación? La familia. Porque el hijo, si ustedes bien recuerdan la película, el hijo tenía una gran afinidad con su papá, pues obviamente tenían relaciones difíciles, pero una gran afinidad, y la esposa también, o sea, con la expareja también. Eso significa que los amigos pueden no ser facilitadores, sino por el contrario, barreras. Cuando yo tengo una persona en un proceso de desintoxicación que está rodeada de personas que tienen el mismo consumo, es más, le estoy permitiendo que tenga fácil acceso a las sustancias, ¿cierto? Y si está en un proceso de desintoxicación. Entonces miren que también es importante analizar qué tipo de redes de apoyo tiene y realmente saber si son redes de apoyo o terminan siendo barreras, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, por eso les hago esa reflexión. ¿Okay? Aquí, bueno. Y bueno, el tema del reintegro del trabajo en la misma empresa, que era lo que hablábamos en algún momento en nuestra primera conferencia, sobre cuáles son las condiciones en cada uno de estos reintegros o reubicaciones, ¿no? El reintegro es la misma reincorporación, ¿ok? Y aquí hay un elemento muy importante que tiene que ver con las pruebas de trabajo. Las pruebas de trabajo son elementos que me permiten evaluar si realmente esa reubicación o esa reincorporación son exitosas o no son exitosas. Porque generalmente medimos a las empresas por productividad y queremos saber si este caso en términos del proceso realmente me permite continuar teniendo la productividad y si realmente fue una reubicación exitosa. Porque cuando le preguntamos al jefe, por eso el jefe debe ser un elemento importante cuando estamos evaluando estos casos, porque dice no, la persona no logra ejecutar la tarea, la línea de producción pues se requiere que se generen tantas unidades, a pesar de haberle hecho ajustes en el puesto de trabajo, él se le dificulta el traslado, la movilidad. Entonces, eso nos daría cuenta que realmente el proceso no es, tanto del contexto, el puesto de trabajo y el trabajador, no están siendo satisfactorios. Entonces, por eso es importante tener clara que las pruebas de trabajo, más que ser una herramienta para poder despedir a alguien, es un elemento para saber si los ajustes que se hicieron a nivel administrativo, organizacional, de puesto de trabajo, con los compañeros, con el jefe, se están logrando o no se están logrando. ¿Listo? Ustedes aquí van a encontrar la descripción frente a lo que es la reconversión de mano de obra. Tiene que ver con, recuerde que la reconversión de mano de obra tiene que ver con la transformación o la potencialización de las cualidades o de ese residual con el cual quedó el trabajador después de un accidente o de una enfermedad.
generalmente cuando hablamos es que la reconversión de mano de obra se da porque la persona no tuvo o su pronóstico funcional y ocupacional no fue al 100. Entonces por eso requerimos de la reconversión de mano de obra. Eso significa que se requiere lo mismo, adaptación del entorno. Recuerden que les comentaba que en la reconversión de mano de obra los principales elementos para ayudarme a encontrar esas nuevas aptitudes en el trabajador son las cajas de compensación y el SENA, ¿no? Ellas son organizaciones que forman para el trabajo y nos permiten encontrar en esos trabajadores que quedaron para hacer reconversión de mano de obra nuevas competencias para desempeñar nuevas tareas, ¿ok? Bueno, entonces aquí habla sobre actividades para el plan de rehabilitación. Bueno, estas son las características de lo cual iría el plan de rehabilitación. Esto lo construye en nuestro equipo rehabilitador. Lo mismo, adaptación al entorno, que es lo que hemos venido hablando. Y finalmente el seguimiento, que era lo que les comentaba, ¿no? Hay que mirar el impacto de nuestras actividades para saber si tenemos una reincorporación satisfactoria o una reubicación satisfactoria, y finalmente si la reconversión de mano de obra fue satisfactoria en ese trabajador que no continúa con nosotros, ¿no? Porque es la forma en que el ministerio nos permite llegar a un acuerdo económico con el trabajador, porque no encontramos ningún cargo después de haber probado, haber hecho un proceso juicioso de rehabilitación, haberlo incluido en un programa que nos permitiera cumplir con las expectativas del trabajador. Entonces, hay que ser muy juiciosos de este tema para que realmente el tema al final sea muy amigable. Y finalmente, que tiene que ver con la retroalimentación del sistema. Ustedes recuerdan que aquí hablábamos que está con el tema de indicadores, o sea, la retroalimentación. Perdón, paso a los indicadores, aquí habla sobre la importancia de incluir a todo nuestro equipo, no solamente a nuestro equipo rehabilitador, sino al jefe, al jefe inmediato, al de gestión humana y al de seguridad y salud en el trabajo, y a nuestro par de la ARL. Aquí me quiero quedar porque esto es importante, porque ustedes van a encontrar que el programa de rehabilitación nutre nuestros sistemas de vigilancia, nos permite medir de manera cuantitativa, no cualitativa, cuantitativa, cómo se generaron nuestros procesos, cuántos casos, cuáles realmente terminan siendo satisfactorios, cuáles no. Y recuerde que nuestro sistema de gestión se nutre en términos de estos indicadores. Aquí debemos contar con todo nuestro equipo rehabilitador para el informe oportuno y el seguimiento y saber si se le dieron de alta sí o no a los casos. Recuerde que este manual de rehabilitación tiene un flujograma al final que le permite a usted también poderlo incluir en su programa de rehabilitación integral para saber cómo se deben manejar los casos. Finalmente, pues nuestro equipo rehabilitador debe hacer parte importante en el términos del reporte oportuno, el seguimiento a casos, saber si logramos una reubicación, reconversión o una reincorporación. También debe estar nuestro equipo propio de la empresa, que como les acabo de decir, debe hacer parte el jefe inmediato, debe ser parte nuestra persona de HCQ, el par de la ERL ¿qué otra persona me queda pendiente ahí? Ahí la persona de gestión humana ya la dije. Ese es el equipo que debería ser parte también en el acompañamiento de los casos cuando estamos hablando de reubicación, recorporación o reconversión de mano de obra. No sé si tengan alguna pregunta. Edison pregunta, Isabel, María Lorena, Marta, Maurice, Natalia pregunta, Sixta pregunta, Viviana pregunta. Isabel me dice que no, Maurice tampoco, Viviana que tampoco. Natalia me dice que no. Edison tampoco, Marta no, María Lorena no, profe, mi pregunta es sobre algo de la asignatura. Sí, señora, cuéntame. Bueno, espérame un segundo, si no tienen preguntas frente al tema, frente a lo que vimos de la implementación del manual, ya resuelvo preguntas sobre la asignatura.
¿Alguien tiene alguna pregunta frente al tema? Si no, ya escucho preguntas frente a la asignatura. ¿No? ¿Ninguno? Listo, entonces, María Lorena, escucho tu pregunta. Ah, bueno, entonces ya les respondo la pregunta.